Muy bien, chicos. El tema, no sé si se me escucha bien, como estoy un poquito mal, ¿se me escucha todo bien? Sí, perfecto. Entonces, el tema del día de hoy es, o vamos a hablar sobre la sal y la luz, ¿verdad? ¿Y quién habló sobre la sal y la luz acá, en la tierra? ¿Quién habló? Jesús, ¿verdad? Entonces, sal y luz. Entonces, yo le he puesto acá como un subtítulo, ¿no? Manifestando el gobierno de Cristo. A través de esta expresión que Jesús nos habla, sal y luz, es como Jesús, el gobierno de Cristo se va a expresar en esta tierra. ¿Y de qué forma? Vamos con el texto base, que es en Mateo 5, 13, 16, que ya lo leyeron, ¿verdad? ¿No? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se pierde su sabor, ¿cómo lo recordará? Y después en el 14, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Sigamos adelante entonces. Y vamos a hacer una breve introducción. Vamos a ver una breve introducción. El Sermón del Monte y una nueva misión. La sal y la luz es parte o es el inicio de un sermón bastante conocido en la Biblia, que es el Sermón del Monte. Y entonces es importante contextualizarnos nosotros mismos y saber cómo hablaba, qué decía, por qué decía Jesús lo que hablaba ahí. Entonces, hoy nos reunimos para sumergirnos en uno de los pasajes más emblemáticos y muchas veces malinterpretados de las Escrituras, que es el Sermón del Monte. Muchos lo han visto como una hermosa lista de principios morales y éticos. El Sermón del Monte habla mucho sobre lo que uno debe hacer, lo que uno no debe hacer. Pero muchas veces hemos cogido estas señalíticas, estas reglas, estos comandos que nos da Cristo en el Sermón del Monte, o Jesús, y lo tomamos como una lista de principios morales o éticos. ¿Para qué? Para que yo sea una mejor persona, o para que tú seas una mejor persona. Pero si limitamos a eso, o sea, si limitamos el sermón, todo lo que expresa Jesús en ese tiempo, en esa predicación del monte, si lo limitamos, corremos el riesgo de caer en una religiosidad superficial, sin la vida de Dios que realmente transforma. No podemos comenzar, y estamos acostumbrados a nosotros a arrinconar la vida cristiana en un cúmulo de pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, el Sermón del Monte no es solo moralismo ni religión externa. Es una revelación del tipo de vida que solo puede vivirse con la naturaleza ¿de quién? De Cristo. Lo repito, el Sermón del Monte no solo es moralismo ni religión externa, es una revelación del tipo de vida que solo puede vivirse con la naturaleza de Cristo. ¿Qué significa esto, Jake? Que no podemos, amigos, y comenzamos de frente, no podemos pensar que nosotros sin Cristo vamos a poder cumplir todo lo que Él habla en este Sermón del Monte. No podemos. La única manera de hacer esto es estando ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Es la única manera. Entendamos el contexto en el cual Jesús habla en el Sermón del Monte. Cuando Jesús pronunció este sermón, aún estaba operando bajo los términos del antiguo pacto, aunque ya comenzaba a dar luces de algo superior que vendría, que era el nuevo pacto. Cuando Jesús vino, muchos dicen, para los que conocen o los que ya tienen tiempo en la iglesia, ustedes saben pues, ¿no? Que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto en el cual habla mucho los apóstoles. Pero muchos hemos entendido que a partir de Mateo comienza el nuevo pacto y todo lo que está antes de Mateo es el antiguo pacto. Pero no es así. Cuando Jesús nació, Él nació bajo el antiguo pacto. ¿Qué dice en Mateo 5:17? Dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a ¿qué? ¿A darles qué?
cumplimiento. Y Cristo hizo eso acá en la tierra. Y cumplió la ley llevándola ¿a dónde? A su máxima demanda. ¿Qué dijo Jesús con respecto al adulterio? Dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella ¿en dónde? En su corazón. ¿Qué significa eso? Que la ley no era solo una conducta externa. Cuando nosotros y todo el Antiguo Testamento vemos que siempre se han dedicado a hacer sacrificios, a portarse bien, a ser obediente a Dios y todo, y era un tema de conductas que estaba bien, porque era lo que mandaba la ley. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a enseñarnos lo que verdaderamente quería hacer la ley. ¿Y qué era? Que no solo era un tema de conducta externa, sino que Jesús estaba demostrando la total incapacidad de la humanidad caída para cumplir la ley. La ley era tan fuerte, amigos, o es tan fuerte, es tan santa la ley, que Jesús dice que si tú quebrantas una de ellas, es como si hubieras quebrado ¿cuántas? Todas. Así de santa es la ley. Tú puedes andar muy feliz por el mundo y puedes decir, no, yo me merezco todo lo mejor porque yo le hago caso al Señor en todo. Pero si un día tú quiebras una ley de las 900 que hay, es como hubieras quebrado las 900. Entonces, la ley no solamente era un tema de conducta externa, sino que también era un tema de corazón y de mente. Y con eso nos mostraba cuán profundamente necesitamos una redención radical. Jay, si yo no puedo cumplir la ley, entonces, ¿por qué Dios pone la ley si yo no la puedo cumplir? Pero Él nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo. Porque Cristo vino, ¿a qué vino dice? A cumplir la ley. ¿Verdad? Entonces, vamos entendiendo esos conceptos. El nuevo pacto en el que hoy vivimos no comenzó con el nacimiento de Jesús. ¿Comenzó con qué? Con su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Este nuevo pacto no es una idea improvisada. No es que en la eternidad un día dijeron, mira, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre estaban conversando y de pronto les sorprendió el pecado y dijeron, no, ahora tenemos que hacer un plan de redención para la humanidad. No. Este plan de redención es algo que estuvo planeado desde lo eterno. Es un nuevo pacto, no fue algo improvisado, sino es la manifestación visible de un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la creación. Es un pacto eterno. ¿Qué dice Hebreos 8, del 6 al 7? ¿Qué dice? Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es medidor es superior al antiguo, pues que se basa en mejores promesas, porque si este primero hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Y nos salteamos hasta el 3 y dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender que hoy en día todo lo que leamos y todo lo que vamos a estudiar ahorita, tenemos que entenderlo bajo el nuevo pacto. Jesús predica esto aún bajo el antiguo pacto, pero anticipando la plenitud del nuevo pacto. Nuevamente, Jesús predica esto aún bajo el antiguo pacto, pero anticipando la plenitud del nuevo pacto. Jesús, cada vez que hablaba, Él siempre hablaba de que ya se acerca, ¿qué cosa? El reino. Ya se acercaba, que se venía, que cada vez estaba más cerca
Dios. Nunca antes o muy poco, si no fueran los profetas, hablaban de que ya estábamos cerca, de que estaba cerca, pero no, Jesús ya hablaba, ya anunciaba algo cerca. Y justamente es esto. Entonces, escúchenme bien, iglesia. Las enseñanzas del Sermón del Monte no son reglas morales para mejorar el viejo hombre. No son. Todas las enseñanzas que tú puedas encontrar en el Sermón del Monte y en el resto de la Biblia, porque en el resto de lo que continúa Mateo, Marcos y todo el Nuevo Testamento, no son reglas o normas para que tú mejores al viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Para un poquito contextualizarnos, sé que hay gente nueva. Jay, pero ¿quién es viejo hombre? ¿Quién no? El viejo hombre es aquel que fuimos antes de ¿qué? ¿De conocer a quién? A Cristo. Y ahora somos un nuevo hombre, ¿en quién? En Cristo. Entonces, no se trata de mejorar al viejo hombre. Recuerden, en el nuevo pacto no es el viejo hombre intentando mejorar, sino una nueva creación viviendo desde adentro hacia afuera. Este es un concepto bastante hermoso que cuando yo lo entendí en mi vida, cuando yo lo entendí, causó mucho revuelo en mi vida. Que hay una nueva creación viviendo en mí y que desde adentro va expresándose. ¿Quién es esa nueva creación en mí? ¿Quién es? Cristo. Cristo es en mí eso nuevo que se va expresando hacia afuera. Entonces, dense cuenta que lo natural siempre va a venir de afuera hacia adentro. Lo natural siempre va a ser de afuera hacia adentro. Mis acciones, mi comportamiento, lo bueno, lo malo que haga siempre va a ser de afuera hacia adentro. Pero lo celestial siempre va a ser de adentro hacia afuera. Y esto que yo digo que es algo que viene de adentro hacia afuera, no es más que nada que son principios de gobierno espiritual en tu vida. Para aquellos que han nacido en Cristo, son principios de gobierno espiritual que han nacido de nuevo y han recibido la naturaleza divina de Cristo. Tú has recibido la naturaleza divina de Cristo. ¿Y qué implica esto? Vamos a leer Jeremías del 31 al 34. Vamos a leer y dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. ¿Cómo será este pacto? Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que le tomé la mano y lo saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Miren lo que dice, Él va a hacer un nuevo pacto, pero ya no va a poder, ese pacto no puede ser igual a ¿qué? Al antiguo pacto, que tiene que ver con los 10 mandamientos y todos aquellos liturgias sacrificiales. Ya no tiene nada que, ¿por qué? Porque por las puras, prácticamente acá está diciendo, por las puras le voy a poner este pacto igual a ese, porque ustedes lo quiebran. Ustedes lo quiebran, entonces por las puras va a ser. Entonces ¿qué vamos a hacer? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. ¿Cuál? Dice, pondré mi ley, ¿en dónde? ¿En dónde? En su mente. ¿Y lo escribiré en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero lo importante y en lo que nos vamos a centrar bastante el día de hoy es en este versículo que dice, pondré mi ley en su mente y le escribiré ¿en dónde? En su corazón. No dice, le diré a maestros que le enseñen y que se memoricen la ley en su mente y que les esfuercen para que pongan la ley en su corazón. No. Está diciendo que Él mismo va a poner ¿qué cosa?
la ley en su mente, ¿no? Que dice que Él mismo va a poner la ley en su mente y la misma ley la va a escribir en sus corazones. Dígame, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere Jeremías? Es simplemente que está hablando de Cristo. Hoy en día ese es el secreto revelado. Cristo en nosotros, Cristo en nuestra mente, Cristo en nuestro corazón. Porque el verdadero discipulado no es acumulación de información, ni seguir reglas, ni mucho menos personas. No se trata de seguir personas ni de seguir reglas. El verdadero discipulado es permitir que la vida orgánica de Cristo sea nuestra nueva naturaleza, dejándola que crezca y gobierne nuestro ser desde adentro. Les voy a repetir esta idea. El verdadero discipulado es una vida que es permitir que la vida orgánica de Cristo sea nuestra nueva naturaleza, dejándola que crezca y gobierne nuestro ser desde adentro. Quiero explicar un poquito este texto que dice vida orgánica. ¿A qué se refiere con vida orgánica? ¿Qué entendemos por vida orgánica? Yo, por ejemplo, yo tengo mi sobrina mía, ¿no? Yo tengo mi sobrina mía y ella, yo siempre escucho pues a Luis, a su papá, lo escucho y le digo, ay, mi hijita que ya está creciendo, que ya es una señorita y que me gustaría que se quede, así chiquita, bebita, porque ya está más grande. Entonces, y yo digo, ¿por qué sigue creciendo? ¿Por qué sigue creciendo, Mía? ¿Por qué los niños siguen creciendo? ¿Es algo que se puede evitar? ¿Es algo que ustedes pueden evitar? Que los padres, yo estoy seguro que si algunos padres podrían evitar que sus hijos crecieran, lo harían. Pero es algo que no se puede evitar. ¿Por qué? Porque es un crecimiento orgánico. Es un crecimiento que está en su naturaleza. Este mismo concepto tenemos que comenzar a entenderlo nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cristo se instaura en nosotros como una vida orgánica. Porque Cristo está vivo o no. ¿O es un almita que está andando por ahí y se mete en nosotros? No, Cristo es una persona que está vivo, se instala en nuestra vida porque nosotros decidimos en nuestro corazón hacerlo nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. ¿Y qué pasa? Y Él comienza a dar frutos. Su vida orgánica comienza a crecer en nosotros. Solamente que en algunos pareciera que está creciendo y en algunos pareciera que se está quedando enano. Pero Cristo está vivo y Cristo siempre va a dar fruto en nuestra vida. Ahora, que no queramos expresarlo, esa es otra cosa. Vamos a leer Gálatas 2:20a, ¿qué dice? He sido crucificado con Cristo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, sino que ¿qué? Cristo vive en mí. Esa es la vida orgánica. Cristo viviendo ¿en dónde? En mí, en ti, en nosotros, en la iglesia. Ese es el preámbulo para entender en qué concepto, de qué forma predicó Jesús el Sermón del Monte. Ahora, vamos con el tema central. Sal y luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Jesús no está dando un consejo. Escuchen lo que estoy diciendo. Jesús no está diciendo, traten de ser luz, por favor. O traten de ser sal, por favor. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Está declarando una realidad de identidad para ti.
Tú eres sal y luz. Si estás en Cristo, eres sal y luz. Es una identidad para ti. No es algo que dependa de tus obras, no es algo que dependa de lo que si haces o no. No, si Cristo está en ti, tú eres sal y luz. Eso es lo que ya somos en Él. Ustedes, Jesús está declarando que en ustedes hay una realidad de identidad. Y eso es lo que ya son y lo que ya somos en Él. Entonces vamos con la primera parte que dice, ustedes son la sal de la tierra. Cuando Jesús habla sobre esto, Él está hablando sobre el gobierno de Cristo expresado en influencia y preservación. El gobierno de Cristo en tu vida, expresado hacia afuera, ¿en qué? En influencia y preservación. ¿Cómo el gobierno de tu vida va a influenciar y cómo va a preservar qué cosa? El mundo. La sal preserva lo que se corrompe, la sal da sabor, impide la descomposición. Son propiedades de la sal. Nuevamente, la sal preserva lo que se corrompe y la sal da sabor, impide la descomposición. Vamos a leer lo que dice en el siguiente, estos dos versículos. Dice, Levítico 2:13 dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal, y no dejarán que falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. En conclusión, Levítico, ¿qué dice? Que todas las ofrendas ¿qué debe tener? Sal. Eso es Levítico, el antiguo pacto. Pero después, ¿qué dice en el nuevo pacto? ¿Qué dice? Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Arriba, ¿qué debe ser sazonada con sal en Levítico? Las ofrendas, ¿verdad? Y ahora, en Colosenses, ¿qué debe ser sazonada con sal? La palabra que salga con gracia. Entonces ya no se trata de ofrendas, se trata de lo que tú expreses, de lo que sale de ti. De lo que sale de ti. Es la importancia o sea, ya no se trata de ofrendas, ya no se trata de sacrificios, se trata de lo que sale de ti. Y obviamente, si tú estás en Cristo, no va a salir otra cosa que algo bueno. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal, no está hablando de nuestra posición, nos está hablando de nuestra posición y responsabilidad como ¿qué? Como agentes de influencia y preservación en medio de un mundo que se pudre espiritualmente y por consecuencia moralmente. Ustedes están llamados a ser agentes de influencia y preservación para este mundo que está podrido. Y como está podrido, espiritualmente, obviamente, moralmente, está peor. Pero ¿por qué está así el mundo, Jake? ¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué el que está en Cristo tiene que encargarse de eso? ¿Por qué el mundo está así podrido? ¿Por qué? Porque el hombre cayó. Así es, el hombre cayó. El plan original de Dios era que el hombre representara su imagen y gobernara la tierra bajo su autoridad. Ese era el plan principal de Dios. ¿Qué pasó en Génesis que leemos? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza ¿a quién? De él. ¿Para qué? Para que señoreara a toda la tierra. O sea que el Señor quería que un hombre, un ser creado a su imagen y su semejanza, gobernara esta tierra. Ese era el plan. Ese era el plan. Y un hombre que gobierne, que un hombre que sea bajo la imagen y semejanza de Dios y que gobierne, ¿ustedes se imaginan una tierra gobernada por un hombre así? Es hermoso. Debe ser hermoso. De la que nos perdimos. De la que nos perdimos. Pero ¿qué pasó? Adán junto con Eva desobedecieron.
Pero no solo desobedecieron, sino que también pecaron. Adán desobedeció, Adán pecó, pero no solamente eso, sino que hay un concepto bastante importante que tenemos que entender, que Adán se hizo pecado. Él mismo, su naturaleza se hizo pecado. Su naturaleza era a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, ¿cuál es su naturaleza? Pecado. Se hizo uno ¿con quién? Con Satanás. Se hizo uno con Satanás. Y obviamente, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que Adán se desconectó del diseño original ¿de quién? De Dios para el hombre. De tener una esencia santa, perfecta, tuvo una esencia corrupta. Corrupta. Pero el Señor ya le había encargado a este hombre que señoreara toda la tierra. El Señor cumple su palabra y dejó que Adán señoreara toda la tierra. Pero Adán ya era uno ¿con quién? Con Satanás. Y por eso la tierra está como está hoy en día. Y ahora, pero oye ya, o sea, ya, por eso el mundo está mal así, perfecto, ya entendí. ¿Y yo qué tengo que ver? Yo estoy en Cristo, ya soy salvo, bacán. Y es que acá tenemos una responsabilidad, amigos. Y aunque haya millones que se identifican como creyentes en el mundo, porque hay un montón, amigos, hoy más que nunca hay un montón de personas que se identifican como creyentes, obviamente en Cristo, seguimos viendo por todos lados corrupción, violencia y delincuencia. Por todos lados vemos eso. ¿Y por qué, Jay? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué el mundo aparentemente es más fuerte que este grupo de cristianos? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los cristianos vivimos en una espiritualidad encerrada en 4 paredes. Vivimos en una espiritualidad encerrada en 4 paredes. Una fe limitada ¿en qué? En lo cúltico. Que nos enfocamos solamente en hacer cultos, en hacer eventos, en hacer campañas, pero muchas veces nos olvidamos que tenemos que preservar y expandir el reino de Cristo. La iglesia en general está acostumbrada que donde lo importante es cómo te ves en el culto y no cómo se manifiesta Cristo a través tuyo en la calle, en el trabajo, en tu casa. Hay muchas madres que le dicen a su hijo, pobre que en la iglesia te vea, acá puedes hacer todo lo que quieras, pero en la iglesia te quedas calladito, sentadito. Y está bien. Ojo, yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero eso se transforma ¿en qué? Ah, no. Pobre que en la iglesia hables lisuras. Acá no importa, pero en la calle no importa, pero acá en la iglesia no hablas lisuras. Y eso después se aprende y se traduce ¿en qué? Amor. Por favor, acá en la casa vamos a discutir todo lo que se queramos. No decimos todo lo que queramos. Ah, pero en la iglesia solamente mi amor, sí, sí, sí. Nada de discusiones. Apariencias. Actualmente, nuestra sociedad sufre porque muchos creyentes viven encerrados en una espiritualidad cúltica limitada a la iglesia o al templo. Por eso nuestra sociedad está sufriendo, amigos.
porque estamos viviendo un encierro. La iglesia se ha encerrado. Creemos que el cristianismo se trata de venir a congregar nada más. Pero verdaderamente, el evangelio no fue diseñado para formar religiones. Cristo no vino a instaurar una religión acá. El evangelio fue diseñado para establecer el gobierno de Cristo en cada esfera de la sociedad, a través de nosotros. Si tú adoptas esa identidad de sal en tu vida, tú eres esa gente que va a llevar y va a establecer el gobierno de Cristo en cada esfera social. Desde Surco hasta Caraballo, desde Comas hasta Miraflores. Escuchen esta idea. Nuestra capacidad de ser sal no proviene de nuestras obras externas o de una moralidad impuesta. Viene de una realidad interna y orgánica. Cristo está en nosotros. El crecimiento espiritual es una obra divina, no es un mérito humano. Vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Siguiente, por favor. 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Colosenses 2:10 que dice: y vosotros estéis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¿En quién estamos completos? En Cristo. Ya lo tenemos todo. Dios nos ve completos en Cristo, habiéndonos ya dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Chicos, escuchen, la redención no es un regalo superficial, es una reconexión con el propósito original, implantando la naturaleza divina de Cristo en nosotros para que su gobierno se manifieste. Cristo en nosotros, chicos, es la reconexión del propósito original de Dios para la humanidad. Entonces, Jay, para salar al mundo, ¿cómo podemos ser verdaderamente sal? ¿Cómo podemos ser? Y te voy a nombrar 3 aspectos rapidísimos. Y necesito que te concentres. Primer aspecto, ¿cuál es? Renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primero, amigo, debes desalojar el sistema operativo adámico, esa forma de pensar, una mentalidad caída, independiente de Dios, basada en suposiciones y en definir nuestro propio bien y mal. Renueva tu mente. ¿Cómo la renuevas? Deja de pensar como piensa Adán. Deja de pensar como piensa el viejo hombre. Hay un nuevo hombre en ti que quiere renovar tu mente día a día. ¿Qué más? ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces hay que permitir que la mente de Cristo gobierne nuestros pensamientos. Este es un proceso continuo operado ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
desalojamos el sistema operativo dámico, ¿no? Para los que sean de computadoras, ¿no? Hay un sistema operativo en las computadoras. Nosotros también hemos tenido y hemos sido nacidos con un sistema operativo inclinado al mal, el sistema adámico. Pero ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y eso se llega renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces, el primer punto de cómo podemos ser verdaderamente sales es renovando nuestra mente. Segundo punto, viviendo de nuestra verdadera identidad. Viviendo desde nuestra verdadera identidad. ¿Qué dice Efesios 4 del 22 al 24? ¿Qué dice? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, de lo que estábamos hablando, el sistema adámico. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Caigo nuevamente en esta idea, amigos. No somos el viejo hombre reformado. Cristo no vino a mejorar al viejo hombre. Somos una nueva creación en Cristo que ha sido destruida y resucitada juntamente con Él. Nuestra identidad no se basa en logros terrenales o en títulos, amigos, sino en nuestra posición celestial en Cristo. Esa es la verdad para nosotros. Esa es la verdad. Esa es viviendo nuestra verdadera identidad. Y por último, la primera era renovando nuestra mente, la segunda es viviendo de nuestra verdadera identidad y el último que es siendo agentes de cambio en toda la sociedad. Debemos desechar el encierro cúltico, debemos entender que el Evangelio es la vida de Dios siendo expresada en una persona. Eso es el Evangelio, amigos. No es una religión, no son cosas externas, es una persona, es la vida de Dios siendo expresada en nosotros, en una persona. No simplemente la producción de conductas morales. El valor de una iglesia no está en su producción de cultos, ni en la cantidad de miembros o ingresos monetarios, no. Sino en si sus miembros están portando la genética divina. Ahí está el verdadero valor de la iglesia. Si sus miembros están portando la genética divina. Es decir, que si sus miembros son creyentes nacidos de nuevo que portan la naturaleza de Cristo. Y terminamos esta parte diciendo y dando la siguiente idea. Cristo expresándose en tu vida diaria, eso es ser Cristo expresándose en tu vida diaria. Pero no solamente sal, ¿qué más somos? Luz. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz del mundo quiere decir el gobierno de Cristo en nosotros como revelación que disipa toda oscuridad. Tú prendes la luz, ya no hay oscuridad, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 8:12? Miren lo que dice acá, esto es bastante interesante. Miren lo que dice acá. Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y después en Mateo 5:14, ¿qué dice? Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué pasó? Jesús se declara a sí mismo como la luz del mundo y luego nos transfiere esa identidad. Nos transfiere esa identidad. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y la pregunta es, ¿ustedes han hecho algo bueno para que el Señor te pueda transferir esa identidad? Es pura gracia.
puro cumplimiento de pacto, puro cumplimiento, puro amor. Esto no es por mérito propio, sino porque su vida habita en nosotros. Somos, ¿y esto qué significa? Esa transferencia de identidad que nos da Cristo, Jesús, cuando dice yo soy la luz del mundo y ahora ustedes son la luz del mundo, ¿qué significa? Que somos portadores de la revelación de Cristo. Somos portadores de aquello que revela a Cristo. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz revela, la luz guía y la luz disipa tinieblas. Escuchen esto, chicos. Cuando Jesús nos declara la luz del mundo, nos está comisionando a manifestar la verdad de Cristo en un mundo sumergido en la oscuridad de la imaginación humana y la mentira. Nos está comisionando a manifestar ¿qué cosa? La verdad ¿de quién? De Cristo. Y escúchenme bien. El problema fundamental de la humanidad no es la pobreza o malas decisiones o una infancia difícil o un matrimonio difícil. Perdóname si por ahí te suena muy poco empático, perdóname, no es mi intención, pero el problema de la humanidad no es tu niñez difícil, no son mis problemas económicos, no son mis problemas matrimoniales. El verdadero problema de la humanidad es que le falta la revelación de Cristo. Le falta la revelación de Cristo. Y como la humanidad no tiene la revelación de Cristo en sus vidas, ese es el centro de todo caos en la humanidad y en el mundo. Hoy, muchos han confundido la luz con shows emocionales, con milagros que entretienen. Pero Jay, ¿por qué dices eso? Si Jesús hizo milagros. O sea que hacer milagros está mal, ¿no? Pero muchas veces creemos que eso es evangelio, los milagros. O creemos que el evangelio es los shows emocionales y que vienen a llorar y que vienen a gritar. Jesús hizo milagros, pero escuchen bien esto. Estos milagros fueron señales que apuntaban a Él como la verdadera fuente de vida en el mundo. Él no hizo milagros con fines para suplir necesidades espirituales, para necesidades temporales. El verdadero poder y vida es la que nos saca de la muerte espiritual y nos hace una nueva criatura. Todos los milagros que hizo Jesús y todo lo que pasa en el Antiguo Testamento señalan a una sola persona, que es Cristo, que es el Hijo. Pero la luz verdadera es Cristo en nosotros, revelándose al mundo. Así. Entonces, entendiendo ese concepto, ¿cómo alumbramos al mundo? ¿Cómo alumbramos al mundo? Tengo 4 puntos importantes. El primer punto es recibiendo la revelación de Cristo como verdad. ¿Recibiéndola como qué? Verdad. No como conocimiento. Ojo, porque muchas veces hemos entendido el evangelio como si fuera conocimiento, y ese no es conocimiento. El evangelio es Cristo en nosotros dando frutos, revelándose a sí mismo. Entonces, es recibiendo la revelación de Cristo como verdad. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es la única realidad absoluta, amigos, capaz de desmantelar todo un sistema de pensamiento vano y ficticio. Si tú quieres desinstalar de tu mente
la operatividad adámica, tienes que recibir esta verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. A Dios no se le estudia como una materia, se le conoce a través de la revelación de su Hijo. Solo Él es el camino para conocer al Padre. Segundo punto, viviendo desde la verdad presente. Viviendo desde la verdad presente. Colosenses 1:27, ¿qué dice? A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Siempre se ha hablado de un misterio. Ustedes cuando lean la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre había un misterio andando por ahí. Y dice que a estos Dios se propuso dar a conocer. ¿A quién estos? A la iglesia. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios habitando en un ser humano. Ese es el misterio. Entonces, ¿cuál es la verdad presente? Esto implica ser conscientes de que Cristo está en vosotros, en ustedes, y que su vida nos gobierna continuamente. Voy a decir algo bastante importante. No debemos orar, no debemos predicar o no debemos cantar como si Cristo no hubiera venido o como si su presencia no necesitaría bajar. No podemos orar, no podemos ir orando así. Como si Cristo no hubiera venido o como si Cristo no tuviéramos su presencia. La madurez espiritual, amigos, se evidencia en aquellos que viven conforme a esta realidad, la de su presencia permanente. Permanente. Si tú un día te sientes lejos de Dios, es totalmente un sentimiento natural, carnal, que no tiene nada que ver lo espiritual, porque Dios te dijo que va a estar contigo hasta el fin del mundo y Él está contigo y está en ti. Porque Él está contigo y está en ti, no porque seas muy bueno, Él está contigo y en ti porque tú estás en el Hijo y Dios ama al Hijo. Y Dios tiene un pacto con el Hijo y Dios cumple sus pactos. Tercer punto, permitiendo que su vida se exprese ¿en dónde? En nosotros. Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Evangelio no es el hombre intentando producir buenas conductas morales. El Evangelio es la vida de Dios fluyendo y manifestándose en y a través de la persona. Escuchen, chicos, las buenas obras que glorifican a Dios no son un esfuerzo humano para ganar favor, sino un fruto natural de la nueva naturaleza divina que ya habita en nosotros por gracia. Las buenas obras que glorifican a Dios no es un esfuerzo humano, amigos. No hay ni un esfuerzo humano que pueda glorificar a Dios. Las buenas obras solamente, o lo que podemos llamar verdaderamente buenas obras, son aquellas que son el fruto natural de la vida, de la nueva naturaleza en nosotros. Por último, desechando el engaño de los sentidos. Desechando el engaño de los sentidos. ¿Qué dice Efesios 1, 17 y 18? Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso,
les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Chicos, nuestros sentidos naturales, que fueron activados completamente cuando Adán cayó, pueden distorsionar la realidad espiritual y extraviarnos de la fidelidad de Cristo. Si tú vives por tus sentidos naturales y quieres intentar expresar a Cristo con tus sentidos naturales, no es posible. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien nos da, quien debe alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y calibrar nuestros sentidos para percibir nuestra nueva y verdadera realidad en Cristo. Ahora vivimos ¿por qué? Por fe. Y la fe es únicamente movido por lo espiritual. Debemos aprovechar a vivir por fe, no por lo que sentimos o imaginamos, permitiendo que la vida de Cristo gobierne nuestra alma y mente. Tenemos que dejar que Cristo gobierne nuestra alma y mente. De esta forma podemos ser verdaderamente luz en este mundo y de esa forma podremos ser verdaderamente sal. Amigos, este lugar donde se reúne la iglesia no debe ser un lugar de entretenimiento, no debe ser un lugar con un fin social. Ojo, no estoy diciendo que acá no se puede reír o que no puedes conversar, no, se puede. Pero ese no es su fin. La iglesia, amigos, es la columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y la iglesia, este lugar donde nos estamos reuniendo, donde habita la iglesia, se congrega la iglesia, es el lugar donde los santos son edificados, ¿para qué? Para manifestar a Cristo día a día. Eso es ser sal, eso es ser luz. Vamos concluyendo rápidamente. Colosenses 3, del 3 al 4 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Escuchen, chicos, ya estamos concluyendo. Ser sal y luz no es una tarea moral, es una expresión de la genética espiritual. Primera conclusión. Por ahí muchos dirán, Jay, pero mucho mencionas moral. O sea que debo ser inmoral. ¿Cristo expresa inmoralidad? No lo creo. Pero ojo, no es tu moralidad, es la moralidad de Cristo expresándose a través de nosotros. Eso es lo que sirve. Porque te soy sincero, tú no puedes ser completamente moral. Tu humanidad, tu carne no te deja ser completamente moral. Siempre vas a querer sacarle un provecho y eso ya no es puro. No se trata, no es religión, no es cultura, no es asistir a una iglesia, es haber nacido de nuevo con la vida de Cristo en ti. Y este nacimiento es un nacimiento sobrenatural, donde Cristo mismo vino a habitar en nosotros.
donde Cristo mismo vino a habitar en nosotros, su espíritu, su naturaleza y su mente. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, no fue una sugerencia, amigos. Fue una declaración de identidad para todos los que han nacido de nuevo. Vivamos desde esa conciencia, amigos, desde esa identidad, vivamos desde esa genética, el ADN de Cristo. Nuestro llamado es a reflejar su gobierno, su sabor, su luz en toda la sociedad, en casa, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en la cancha, en todos lados. ¿Pero para qué vamos a hacer esto? Sí, Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben ¿a quién? A su Padre que está en los cielos. Amigos, que esta verdad nos edifique, nos impulse a la madurez y nos lleve a vivir con la conciencia de que Cristo es nuestra vida misma, nuestra mente, nuestro propósito y nuestra plena suficiencia.